Buenos días. Vamos a ver hoy parte del tema 6 del programa de la asignatura Cálculo Estadístico y Biometría. El tema 6 tiene, por un lado, medida de tendencia central y medida de posición, y por otro lado, medidas de variabilidad. Vamos a comenzar nosotros viendo las medidas de tendencia central y de posición en este video, y en el próximo video veremos las medidas de variabilidad o medidas de dispersión. El video entonces contendrá la definición de población y muestra, parámetros y estimadores, medidas de posición. Y de estos temas vamos a dar definiciones, vamos a ver cómo se calculan, vamos a hablar de algunas características y vamos a hablar de cómo se interpretan, porque lo que uno busca con la estadística y el análisis de datos, es comenzar a hacerle hablar a los datos, a decir, bueno, voy a encontrar medidas que si tengo que analizar un volumen grande de información, como por ejemplo 1000 datos, encontremos algunas medidas que sinteticen esa información, que nos den información de los 1000 datos, pero resumidas en menos. Entonces, a partir de ahí es que nacen todas estas medidas, resumen de la información. La bibliografía recomendada es el libro Estadística para las Ciencias Agropecuarias, que tiene todos los temas que vemos en esta materia, pero al margen de eso, lo que vamos a ver hoy particularmente es muy básico, así que lo van a encontrar en cualquier libro de estadística, lo van a encontrar en internet, por supuesto, y también siempre vean la calidad de la información que buscan en internet, porque hay comentarios que pueden decir que tan bueno o tan malo es lo que están viendo, pero son temas muy, muy conocidos, así que lo pueden ver y estudiar también de allí. Vamos entonces a empezar con los conceptos de población y muestra y alguna nomenclatura también, cómo vamos refiriéndonos a cada uno de ellos. El primer concepto es el de población. Ahí la definición dice que es un conjunto de elementos acotados en un tiempo y un espacio determinados con alguna característica en común, observable o medible. Entonces, la población en general nosotros definimos como un conjunto de unidades, un conjunto grande donde queremos intentar analizar esa población y definimos la misma acotada en un tiempo y en un espacio. No podemos decir la cantidad de, no podemos decir estudiante de la carrera de agronomía. Tenemos que acotar en el espacio, decir, bueno, ¿de qué facultad estamos hablando? Y tenemos que acotar en el tiempo. Si nos referimos a los estudiantes, decir de qué cohorte estamos hablando, de qué año, no, o de qué conjunto de años, pero uno tiene que precisar la información, la población de la que está hablando. Vamos a ver ejemplo enseguida. El tamaño poblacional es el número de elementos de la población y se denotará con la letra N grande. La definición de muestra. Muestra es un subconjunto de elementos de la población. Es un subconjunto de la población representativo del conjunto total. Nosotros en estadística siempre vamos a hacer hincapié en que la muestra es un subconjunto de la población. Es un subconjunto de la población, pero que sea representativo. La palabra representatividad es muy importante. No cualquier conjunto es representativo. Vamos a ver, y ya lo vimos en muestreo, que necesitamos una técnica de selección de la muestra que nos garantice esa representatividad. Y el tamaño muestral lo denotamos como el número de elementos
de la muestra denotado por n chica. N chica, que lo podemos ver acá. Entonces, n grande es la población, n chica es la muestra. Los parámetros y estimadores se refieren a valores calculados. Parámetros, vamos a referirnos a valores calculados en la población, y estimadores vamos a referirnos a valores calculados en la muestra. Esa es la gran diferencia. La definición formal dice: un parámetro es un número o una función calculada a partir de datos de la población completa y que describe a esa población. El parámetro entonces es un valor, un número que surge de una función calculada con datos a partir de la muestra. Cuando la función se calcula con el conjunto de datos que proviene de la muestra, el número obtenido es un estimador o estadístico que se utiliza como una estimación del parámetro. La diferencia entre el parámetro y el estadístico es el error de estimación. Es el error muestral, vamos a decir también. La diferencia entre estos dos valores, uno calculado con la población y otro calculado con la muestra, es el valor, el error de estimación. Siempre vamos a trabajar con datos muestrales. A modo gráfico podemos pensar que el conjunto, si estos diagramas de Venn, el conjunto mayor estaría representando la población y el conjunto, el subconjunto de esa población estaría representando la muestra. De la población tenemos valores a los cuales denominamos parámetros. En general, estos valores se simbolizan con letras griegas. Acá podemos ver mu, sigma, sigma cuadrado, pi. Es una convención en estadística referirnos a los valores poblacionales que van a ser valores teóricos, porque en realidad nosotros vamos a trabajar con la muestra. Los valores de la población son valores que vamos a estimar. Van a ser parámetros desconocidos. A esos parámetros desconocidos en la literatura se los identifica con letras griegas. Con los valores que obtenemos a partir de cálculos que hacemos con la muestra, con los elementos de la muestra, esos valores se denominan estimadores y se simbolizan con letra latina. La X rayita esta es famosa porque es la media, es el valor conocido en general como promedio. Y después S cuadrado y P son medidas de variabilidad que vamos a ver más adelante, que están, de alguna manera son ejemplos acá, están estimando a estos valores que son poblacionales. La X rayita estima a mu, S estima a sigma, S cuadrado estima a sigma cuadrado, P estima a pi. Estos valores vamos a ir viéndolos de a poco. Vamos a comenzar ahora conociendo, por ejemplo, esto, la media, qué significa y cómo se calcula. Los libros de estadística y probabilidad les suelen dar mucha referencia o muchos ejemplos con valores numéricos y con juegos de azar. Entonces, después nosotros en el práctico vamos a darle más ejemplos de lo que son valores poblacionales. Pero supóngase que definimos a una variable X que toma valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son valores de puntajes al arrojar un dado. Estos valores
constituirían números y vamos a pensar que son valores de una población. El tamaño poblacional acá son 6 elementos, n sería 6. Y si calculo un promedio de todos estos datos, ese valor promedio lo representamos con la letra griega mu, y es el valor 3,5, que era un promedio, la sumatoria de estos datos dividido 6. Para dar una idea de cómo podemos pensar en una muestra de esa población, supongan que arrojamos un dado 4 veces. Esos resultados son los valores de los puntajes al arrojar un dado. Cuando arrojamos un dado, ¿qué valor nos da? Bueno, al arrojar nos dio 3, 5, 2 y 2. Esto vamos a definir como una muestra de esta población más grande. Si de esta muestra yo calculo el promedio me va a dar 3. Y el n, en esta muestra, el n chiquitita, teníamos el n poblacional y el n muestral. En este caso n sería 4. Supónganse que pienso en otra muestra de la misma población. Vuelvo a arrojar el dado 4 veces y ahora obtengo estos valores. 3, 4, 4, 5. Esto sería otra muestra de esta población. Si saco un promedio, ese valor promedio será 4. Entonces, x rayita 1 y x rayita 2 son estimadores del parámetro mu, que vale 3,5. El tamaño muestral en ambos casos fue 4. Ese es un ejemplo para que vayamos teniendo idea de que cuando uno tiene una muestra va a obtener un valor del estadístico del promedio, y ese valor va a estar estimando a un valor poblacional. Las medidas de posición que vamos a ver son la media aritmética o promedio, y la mediana, la moda o modo, y luego los cuartiles, deciles y percentiles, que son medidas de posición que nos dan información de la muestra. Algunos autores denominan a la media aritmética una medida de tendencia central también, a la media aritmética, a la moda y a la mediana. A estos tres los llaman medida de tendencia central, algunos autores. Las medidas, nosotros definimos medida de posición simplemente porque ya vamos a ver por qué se llaman medidas de posición. La definición dice que son funciones de los datos de una población o muestra que miden su distribución de frecuencias. Entonces, para comenzar a comprender esto de distribución y cómo vamos a medir la distribución de los datos, recordemos el histograma. ¿Se acuerdan cuando hacíamos las tablas de frecuencia y a partir de una tabla de frecuencia podemos construir un histograma? Esos valores lo pueden ver reflejado acá. Fíjense, en el eje X está el valor de la variable, de una variable cualquiera, no dije cuál, una variable X, y en el eje Y, estas barritas que ven acá, eran las frecuencias. ¿Se acuerdan del histograma entonces? Teníamos en el eje X la variable en el eje X la variable que estábamos analizando y en el eje Y su frecuencia. Este histograma me muestra a lo largo del rango de variación de X cuáles eran las frecuencias y me estaba indicando qué valor de X tenía mayor frecuencia o menor frecuencia. ¿Recuerdan eso? Bien. En las medidas de posición, dice, son funciones de los datos de una población o muestra que miden su distribución de frecuencia. Entonces nos van a dar indicación de las frecuencias.
ya vamos a ver cómo estas medidas de posición nos van a ir refiriendo a esas frecuencias. Cómo nos van a ir indicando porcentajes o proporciones de datos que están a la derecha o a la izquierda de ese valor. Se me está complicando explicar, pero ya con los ejemplos vamos a ver más clarito. En muchas situaciones, por ejemplo, el valor central es el que tiene la frecuencia más alta. ¿Qué es lo que se refiere acá? Acá está el rango de variación de mi variable. Este sería un valor central y veamos que tiene la frecuencia más alta. Entonces, vamos a encontrar medidas de posición que son valores de la variable que de alguna manera me indican su frecuencia. Se llaman medidas de posición porque me están refiriendo a la posición que tiene el valor o la variable en un rango de valores posibles. Acá ustedes están visualizando tres funciones que representan a tres conjuntos de datos o a tres poblaciones, vamos a llamar en estadística. Cada uno con un rango de variación distinto y un valor central distinto. Estas gráficas que ustedes están viendo acá se refieren, piensen en la gráfica anterior, a valores y a la distribución de un conjunto de datos que tiene en el primer caso este rango de variación, en el segundo caso este rango de variación y en el tercer caso este rango de variación. Y acá se ven representadas las frecuencia más alta y frecuencia más baja en esta zona. Fíjense que estamos acá haciendo la gráfica de tres grupos de datos, cada uno con un valor central diferente. Este valor tiene centro 0, este tiene centro 100 y este tiene centro 200. Por eso vamos a comenzar a ver lo que son las medidas de posición. Nos indican una posición de la variable en el eje X. El valor central de cada una de estas poblaciones es la posición que ocupa un conjunto de datos en el campo de variación de la variable o en el rango de variación. La media aritmética es una medida de posición. Es una medida, también le decíamos en el slide anterior, de que algunos autores llaman medida de tendencia central, porque suele referirse al valor central del conjunto de datos. Si definimos una variable o si tenemos un conjunto de valores x sub 1, x sub 2, x sub n que constituyen una muestra aleatoria de tamaño n chico, luego la media muestral o promedio se define como la sumatoria de todos los datos dividido n y se simboliza como x rayita. Ojo, que una variable uno puede definir también con la letra griega i. Llamarle x, y o z a una variable es simplemente una nomenclatura. La fórmula del promedio puede estar dado acá, en lugar de tener una x podemos tener una y. Me está refiriendo a lo mismo, es otra variable, mejor dicho, es otra forma de simbolizar la variable. Puede ser con x, puede ser con y, puede ser con z. Si tenemos, por ejemplo, 60 datos de kilogramos de materia seca, estos numeritos que ven acá indican los kilogramos de materia seca en 60 parcelas, supónganse, o 60 lotes. Entonces, en un lote se observó esta cantidad de kilogramos, en otro lote esta cantidad. Tenemos 60 datos. ¿Cómo hacemos para calcular el promedio? Sumamos todos los valores y dividimos por 60. El valor de materia seca promedio en el lote es 1032,85. Fíjense que los valores son todos distintos. Esto es una variable aleatoria.
los kilogramos de materia seca. Toman distintos valores. Voy a pensar en un valor que represente a este conjunto total. Una de las formas de calcular o un valor es el promedio. El valor promedio de este conjunto de datos es 1032,85. Otro valor que podemos calcular de un conjunto de datos se llama mediana. Pero la mediana es diferente de la media. La mediana es la magnitud de la serie de datos. De todos los datos vamos a encontrar un valor que divide al conjunto de datos en dos grupos. De manera tal de que el 50% está por debajo de ese valor y el otro 50% de los datos está por encima de ese valor. La forma de calcular puede ser, no se calcula si tenemos un número impar. Si n es impar es un valor de la serie de datos, vamos a encontrar uno justo que está en el medio. ¿Cómo lo encontramos ese valor? Si ordenamos los datos y le ponemos un subíndice, hoy decíamos que teníamos 60. En este conjunto de datos tendría que ordenar los datos menor a mayor. 60 es par. Si yo tuviera 61, entonces la mediana va a ser el valor que está en la posición 30, que sería 61 más 1 sobre 2. 61 más 1 sobre 2 es 62. Dividido 2 es 31, perdón, es 31. Entonces, si yo ordenara este conjunto de datos, teniendo un dato más, porque acá estoy viendo con 60 y estoy dando la definición de n impar. Cuando n es impar, voy a encontrar un dato justo en la serie de datos, de manera tal de que la mitad de los datos quede por debajo y la otra mitad quede por encima. Acá hay un ejemplo muy sencillo. Si tenemos este conjunto de datos y definimos como la mediana diciendo que es el valor que deja la misma cantidad de datos de cada lado de ese valor. Acá tenemos un n de 5. ¿Dónde estará la mediana? Primero tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. No podemos calcular acá, siempre hay que ordenar. Luego la mediana es el valor central, es este valor. ¿En qué posición está este valor? En la posición 3. ¿Qué hice yo para encontrar la mediana? A 5 le sumé 1, me queda 6. Dividido 2, 3. Es el valor que está en la posición 3. Se debe ordenar y buscar la posición central. La posición central es la posición n más 1 sobre 2. Cuando n es par, no hay un número de la serie de datos que me deje el 50% por debajo y el otro 50% por encima. Lo que tenemos que hacer es promediar los dos valores centrales. ¿Cómo encontramos los valores centrales? Uno de esos es n sobre 2 y el siguiente, el valor siguiente, el valor que está en la posición n sobre 2 más 1, promedio esos dos valores y ahí obtengo la mediana. Fíjense acá, tenemos la serie de datos, supongo en lugar de tener 5 tenemos 4, que es par. Promediamos los dos centrales. Si es par y tenemos 4, x sub 2 y x sub 3 serían los valores que yo tengo que promediar, que son estos dos valores que están acá. Si tenemos en la serie de datos de la oferta, en el ejemplo de la oferta forrajera, la mediana es el promedio de los dos valores centrales. ¿Dónde obtengo los valores centrales? N sobre 2 y N sobre 2 más 1. N sobre 2 es 30 y 31. Entonces tengo que ordenar y encontrar el valor central.
También la mediana es común de que uno se refiera es muy común que se muestre en los libros de estadística cómo es el cálculo de la mediana a partir de una tabla de frecuencia. Y en la tabla de frecuencia la mediana se puede encontrar, ya sería un valor aproximado, porque en la tabla de frecuencia lo que hacemos es resumir la información. Antes de mostrar esta fórmula vamos a recordar, supónganse que tenemos una tabla de frecuencia, sería agrupar los datos. Tenemos 60 datos, decidimos una tabla de frecuencia. ¿Qué tenía la tabla de frecuencia? Por un lado los intervalos, la marca de clase y la frecuencia absoluta, relativa y las acumuladas. A partir de esto yo puedo encontrar dónde está la mediana. ¿Cómo hago para calcular la mediana? Primero identifico el intervalo mediano, que es lo que está acá simbolizado. ¿Cómo identifico el intervalo mediano? Buscando en las frecuencias acumuladas relativo el primer intervalo que supere el 50%. Acuérdense que yo voy acumulando acá frecuencia. Digo, hasta este valor yo tengo 5% de los datos. Hasta este valor tengo el 17% de los datos. Hasta este valor el 38%. Hasta este valor está el 72% de mis datos. Entonces, aquí estaría la mediana, ese valor que yo estoy buscando que me divide 50 y 50. Una vez que identifico el intervalo mediano, puedo entrar a hacer el cálculo de la mediana a partir de esta fórmula que ven acá, que en este slide se explica lo que es cada uno de estos términos. La L que ven acá es el límite inferior del intervalo mediano. El N es el tamaño de la muestra, la cantidad total de datos. F grande sub I menos 1 sería la frecuencia acumulada del intervalo anterior al intervalo mediano. F sub I, esto que tienen acá es la frecuencia absoluta del intervalo mediano. Y A es la amplitud del intervalo, que sería la diferencia entre el límite superior y el inferior. Acá está el ejemplo con cada uno de esos datos. Una vez que identificamos, el L puede ser 1000 o 999,9. Algunos libros dicen que L es el límite superior del intervalo anterior o bien el límite inferior del intervalo mediano. Hay un centésimo acá de diferencia. Trabajar con este dato prácticamente es lo mismo. Depende del libro, definen así. En esta definición anterior decía el límite inferior del intervalo mediano sería este, sería 1000 acá, no sería este valor, sería 1000. Para ser precisos en la definición que dimos, pero está puesto así seguramente porque tomamos de otro ejercicio y bueno, es prácticamente lo mismo trabajar con este dato que con este otro. N era 60, este 23 que es la frecuencia acumulada absoluta del intervalo anterior al intervalo mediano. Este 20 que es la frecuencia absoluta del intervalo mediano, multiplicado por la amplitud. La amplitud de cada intervalo es 100 o bien 99,9. Es prácticamente un centésimo la diferencia. No hay mucha diferencia. Si ustedes hacen el cálculo acá poniendo 1000 y poniendo acá 99,99, le va a dar muy aproximado a este valor que es 1034,99. Fíjense que calculamos la mediana ya no con estas fórmulas que yo de acá. Esto es el verdadero valor mediano. Trabajamos ordenando todos los datos y a partir de ahí sacamos el valor central. Cuando tenemos una tabla de frecuencias ya tenemos aproximaciones.
La media también se puede sacar de una tabla de frecuencia. ¿Cómo sacaríamos la media a partir de una tabla de frecuencia? Multiplicando 3, que sería la frecuencia absoluta, por este valor, más 7 por este valor, más 13 por este valor. Es decir, nosotros ¿cuántos datos teníamos inicialmente? 60, pero ahora los 60 están agrupados acá, están resumidos, están concentrados en una tabla de frecuencia. Y decimos, hay 3 datos que están en este intervalo, y el valor representativo es 7,50. Entonces, si queremos hacer un promedio de los 60 datos, no los tenemos. Tenemos que aproximar. ¿Y vamos a aproximar de qué manera? Repitiendo 3 veces este valor, 7 veces este valor, 13 veces este valor. Si hacemos todo ese cálculo, podemos obtener el promedio. Es otro valor, pero no nos perdamos, calculamos la mediana. ¿Cómo calculamos la moda? La moda es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia. Generalmente se calcula a partir de las tablas de frecuencia. Si yo tengo datos, pocos datos, y de eso quiero calcular la moda, tengo que ver el valor que más se repite, o bien calcularlo a partir de una tabla de frecuencia. Como en el caso anterior, es otra medida. Tenemos el promedio o la media, tenemos la mediana y ahora tenemos la moda o modo, que es el valor que más se repite. La moda o modo se puede calcular a partir de la tabla, identificando el intervalo que va a contener a la moda. ¿Cómo identificamos ese intervalo? Buscando cuál es el que tiene frecuencia absoluta mayor. ¿Qué quiere decir eso? Donde se repiten la mayoría de los datos. Acá tenemos 20 datos que están en ese intervalo, el que tiene la frecuencia mayor. Una vez que identifique, puedo ir a trabajar con esta fórmula. L es el límite inferior del intervalo, delta 1 y delta 2 son 2 valores que voy a necesitar para reemplazar en esta fórmula. Delta 1 es la diferencia de la frecuencia absoluta del intervalo mediano, del intervalo modal, perdón, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, sería 20 menos 13, y delta 2 es 20 menos 11. Es la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo modal y la frecuencia absoluta del intervalo siguiente. Acá hago un comentario. ¿Qué pasa si nosotros tenemos variables cualitativas? Hasta ahora vimos cómo calculamos valores representativos a través de números. Calculamos el promedio, calculamos la mediana, calculamos la moda. ¿Qué pasa cuando tenemos una variable cualitativa? No podemos hacer esos cálculos, pero la moda, o el valor que más se repite, sí es una de las pocas medidas que yo puedo tener, el modo o moda, si la variable es cualitativa. Vamos a ver un ejemplo, después van a ver ustedes ejemplos en el práctico cuando tienen variables cualitativas. En la gráfica, la media, voy a enchufar acá mi computadora porque me estoy quedando sin batería. Ahí está. En la gráfica, si tenemos una distribución de frecuencia o de valores que tiene esta forma de campana, que sucede con muchas variables biológicas, los 3 valores, la media, la mediana y la moda, tienen valores similares. Calcular uno de los 3 me está dando una información de valores centrales de la distribución. Ahora, si nuestra distribución de frecuencias tiene esta forma o esta forma, esos valores ya no coinciden.
fíjense que si tuviéramos más datos con valores más chicos y unos pocos datos con valores más altos, acá están los valores de la variable, acá está la frecuencia, ¿eh? Esta es una distribución asimétrica. En este caso, el promedio se diferencia ya de la mediana y de la moda porque está afectado por un valor más alto. ¿Recuerdan cuando tenían notas malas y de golpe sacaban un 10? Automáticamente el valor promedio, su promedio en esa materia, se les iba para arriba. Lo mismo pasaba si tenían una nota muy baja. Venían bien, se sacaron un 1, ¿qué pasaba con su promedio? Se baja. El valor promedio, como se calcula con todos los datos, es un valor sensible a valores extremos. Sin embargo, la mediana no es un valor sensible a valores extremos. La mediana es un valor que se mantiene en el centro. Por más que saque una nota más alta, no le va a afectar al cálculo de la mediana mayoritariamente. Varía porque tenemos otro dato, pero no, varía siempre y cuando cambie el n. Pero si cambia el valor nomás, si tenemos el mismo n y cambian los valores extremos, la mediana va a seguir siendo siempre la misma. Y la moda también no está tan afectada por los valores extremos. Esas son algunas de las propiedades que tienen. Acuérdense que nosotros no enseñamos estadística con rigor matemático. Estamos tratando de ver conceptos de estadística más bien aplicados y viendo bien la interpretación que pueda tener cada uno de ellos. Entonces, una medida resumen es un conjunto que se obtiene a partir de una muestra o de una población también y sirve para describirla o caracterizarla. Tenemos muchos datos, vamos a quedarnos con medidas resumen, vamos a resumir. ¿Cómo podemos resumir el conjunto de datos? Haciendo un promedio, calculando una mediana, sacando una moda. Esas son medidas resumen, sirven para describir el conjunto de datos. Permiten tener una idea rápida de cómo son los datos. La media o promedio, por ejemplo, nos permite sintetizar los datos con un único valor. Acá un error, corrijan. Las medidas que hemos visto y que veremos son útiles para describir el conjunto de datos. Finalmente vamos a ver los cuartiles. Cuartiles, deciles, percentiles se pueden generalizar definiéndolo como cuantiles. Cuantiles. Si tenemos una variable x simbolizada con x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, y estos constituyen una muestra de tamaño n de la población, entonces el cuantil p es el valor tal que el número de valores menores o iguales a él constituyen la proporción P del número total de observaciones de la muestra. La mediana sería el cuantil 0,5 o 0,50. La mediana es el cuantil 0,50 de su distribución de frecuencia, ya que el 50% de los datos es menor o igual a la mediana. Esta definición dice, un cuantil cualquiera es el valor tal de que el número de valores menores a ese valor constituyen la proporción P. Por eso acá se ve el ejemplo de la media. Vamos a ver entonces los cuartiles, deciles y percentiles. Si tenemos una población con n datos, vamos a poder encontrar medidas resumen que se denominan cuantiles, dividiendo a ese conjunto de datos total en partes. Los cuartiles dividen al total de datos en 4 grupos, los deciles dividen al total de datos en 10 grupos, los percentiles dividen al total de datos en 100 grupos.
es común percentiles, por ejemplo, hablar de percentiles. ¿Por qué? Porque suponemos una población de datos dividida en 100 partecitas. El percentil 50 es el que me va a decir que el que divide al 50% por debajo y 50% por encima. Pero el percentil 10, ¿qué me estaría indicando? Que 10 van a estar por debajo, el 10% de los datos está por debajo de ese valor y el 90% está por encima. Vamos a ver cuartiles. Dicen, bueno, tenemos el 100% de los datos, lo vamos a dividir en 4 partes. 1, 2, 3, 4. Los cuartiles serían este valor que está acá, este valor que está acá. Hay 3 cuartiles. Hay 3 cuartiles. El primer cuartil, el cuartil 1, me deja el 50% de los datos por debajo y el 75% de los datos por encima. El cuartil 2, que es el que está acá, me deja el 50% de los datos por debajo y el 50% por arriba. Y el cuartil 3 me deja el 75% de los datos por debajo y el 25% de los datos por arriba. No nos perdamos de que estamos buscando medida de resumen de la información. Entonces, con 3 valores, yo puedo tener una idea de cómo es la distribución de datos de una variable. Tengo este valor, este valor, este valor, para resumir un conjunto de datos y cada uno me da idea de, por debajo de este valor está el 25, por debajo de este valor está el 50, por debajo de este valor está el 75% de los datos. A un experto en análisis de datos son indicadores. Ustedes de a poco van a ir viendo cómo pueden describir un conjunto de datos a partir de esos valores. ¿Cómo se calcula? Sí, parecido a como dábamos la definición de la mediana. La mediana es una medida de posición. Los cuartiles son medidas de posición. Entonces tienen una forma de calcular si n es par, otra forma de calcular si n es impar. Vamos a buscar la posición del primer cuartil haciéndolo un cuarto. Cuando n es impar sumamos 1 al n y cuando n es par es el promedio de los 2 valores centrales. El cuartil 2, C sub 2 es la mediana. Acuérdense de eso. Se pueden calcular los cuartiles si uno, como las medianas de cada mitad de la muestra. Supónganse, tenemos el 100% de los datos, el que cae en el medio es la mediana. El primer cuartil dice, se puede calcular como la mediana de este subconjunto de datos, y el cuartil 3 se puede calcular como la mediana de este subconjunto de datos. Eso es lo que le está diciendo acá. Se pueden calcular los cuartiles como mediana de la mitad inferior y la mitad superior. Los deciles, que dicen la definición, me dividen en 10 el total de la población, no en 4, como era este. Acá dividimos el 100% de los datos en 4 partes. Y entonces de ahí sale el cuartil 1, el 2 y el 3. Ahora, para los deciles vamos a dividir la población en 10. Cada uno de los deciles, que van a ser 9, esto se puede simbolizar con una D o con una C. La C viene de cuantil nomás, cuantil 1, 2, 3, por eso está, pero pueden ver en alguna bibliografía que a los deciles le pongan una D, de D1 a D9. El primer decil dice que el 10% de los datos es inferior a ese valor y el 90% superior. El decil 2, el 20% y el 80%. El decil 3, el 30% y el 70% y así. Y los percentiles, dividimos la población en 100. Tenemos 99 percentiles. Se calculan de la misma forma,
no vamos a hacer en realidad muchos cálculos de esto porque la mayoría de los software tienen la forma de calcular. Sí, vamos a hacer hincapié a la forma de interpretar estos datos. Acá hay una gráfica donde, como en general, muchas de los software venían en inglés, a los cuartiles le ponen con una Q en algunos ejemplos también. Cuartiles, deciles, percentiles, vieron que acá estamos usando como otra simbología. Entonces, decil 1 es parecido al percentil 10. Es similar o el mismo valor, no es parecido, el mismo valor. Acá la mediana es el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50. Esto, lean más bibliografía, asienten estos conocimientos porque son definiciones que tienden a aprender. Recordando un poquito el gráfico de caja que se había visto anteriormente, que es un gráfico muy utilizado en estadística, ya que con 5 medidas resumen se realiza el gráfico, y esas medidas son el mínimo, el cuartil 1, la mediana, el cuartil 2 y el máximo. Algunos programas estadísticos basados en diferentes autores, en lugar de utilizar un mínimo o un máximo, utilizan los percentiles 5 y 95 o 1 y 99. Acá tenemos el gráfico de caja. Esta cajita representa el 50% de los datos. Se calcula con el primer cuartil y el tercer cuartil. Y este valor del medio es la mediana. Y después estos extremos pueden ser el percentil 10 o 90, depende del software. Vamos a hacer, para finalizar, la interpretación. Se usa mucho en medicina para describir y para analizar valores. En esta gráfica dice percentiles de la altura de mujeres y varones de 16 años. Mujer, varón, percentiles. Acá están los percentiles. El 3, el 10, el 25, el 50, el 75 y el 90. Vamos, este cuadro dice representa los valores que resumen la altura medida en metros de varones y mujeres de 16 años. Veamos cómo interpretamos esos valores. El percentil 3, por ejemplo, acá tiene el valor para mujeres 1,49. Significa que solo el 3% de las mujeres miden menos que 1,49 a los 16 años. Y que el 97% mide más. El percentil 25 significa que el 25% de las mujeres mide menos y el otro 25% mide más. A ver, si hacemos la comparación con el varón, acá el 3% de los varones de 16 años mide menos que cuánto, que 1,56. Esto coincide con este valor 25, me quedé mirando eso, pero estos valores son calculados con algunas fórmulas y me están dando un resumen de la información. Me están diciendo, ojo, que en mujeres de 16 años, el 90% de las mujeres mide menos que 1,68. Obviamente, esto tiene que estar acotado en el espacio también. A lo mejor mujeres de un lugar, Perú, por decir un extremo, y mujeres alemanas o las danesas, esta tabla debe ser diferente. Guía para la evaluación de crecimiento, Sociedad Argentina de Pediatría 2001, de donde salieron estos datos. Entonces, los parámetros son valores calculados con todos los datos de la población y los estimadores son valores calculados con los datos de la muestra. Cualquier conjunto de datos
valores centrales y medidas resumen de acuerdo a la posición. No sé qué quise poner acá. Seguramente cómo se pueden resumir cada uno de los valores del conjunto de datos a través de medidas centrales o a través de medidas de posición de acuerdo a su posición. Bueno, eso es todo. El próximo video veremos las variables, las medidas de variabilidad o medidas de dispersión. Buenos días. Vamos a ver ahora la continuación del tema 6, que son las medidas de dispersión. Este tema está en la asignatura Cálculo Estadístico y Biometría, y sería la segunda parte. La primera parte se refería a medidas de posición o medidas de tendencia central. En este caso veremos algunas medidas de dispersión, las características, cómo se calcula y la interpretación de esas medidas. La bibliografía, como siempre, a lo largo de la cursada de esta materia, nosotros sugerimos un libro muy completo que es Estadística para las Ciencias Agropecuarias. De todos modos, medidas de variabilidad también es uno de los temas básicos de estadística que están disponibles en cualquier libro de estadística. Vamos a ver los más comunes. Además, hay muchas medidas de variabilidad. Nosotros veremos solo algunas y veremos lo que son más habituales y más comunes de interpretar y de encontrar en la bibliografía general. Así que este tema también en internet lo pueden buscar. Antes de comenzar a ver la definición, arrancamos con un ejemplo motivador para introducirnos en lo que son medidas de variabilidad. Acá se pueden visualizar tres grupos de datos: el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. El grupo 1 está compuesto por estas series de datos: 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12. Supóngase una variable cualquiera que toma esos valores. Si hacemos un promedio, me da 10. Veamos el grupo 2. El grupo 2 está compuesto por estos valores. Si hacemos un promedio, me da 10 también. Y el grupo 3, que tiene estos valores, si hacemos un promedio, me da 10. Si solo utilizamos el promedio para describir estos tres conjuntos de datos, diremos que los tres grupos son exactamente iguales, porque el promedio de los tres es 10. Sin embargo, ustedes están viendo de que no son el mismo conjunto de datos. Los grupos están compuestos por distintos datos. Una medida central parecería insuficiente para describir estos datos. No es suficiente tener una medida central para describir, ya que esta medida central en todos los casos me da la misma, y nosotros vemos que los grupos de datos son diferentes. ¿Qué pasa ahora si, además de calcular una medida central como la media, calculamos otra medida que se llama el rango? Ustedes deben conocer este valor porque es un valor muy conocido, el rango. Es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. En este caso, el valor máximo es 12, el valor mínimo es 8. La diferencia entre ambos me da 4. En este segundo grupo, el rango me da 10, y en este tercer grupo, el rango me da 18. Introducimos el concepto de rango como una medida indicadora de cuán variables son los datos. ¿Por qué? Porque comparamos el máximo valor con el mínimo valor de esa variable. Esa variable puede ser número de hojas que tenga, número de hojas por planta, en un determinado momento de crecimiento, número de frutos por árbol.
puede ser una variable aleatoria medida sobre un individuo. Estos valores ven entonces que son distintos y que si yo considero esto como medidas descriptivas de cada grupo, para el primer grupo tenemos el promedio 10 y el rango 4, para el segundo grupo el promedio 10 y el rango 10, y para el tercer grupo el promedio 10 y el rango 18. En este sentido, ahora vemos que los grupos se diferencian, si bien el valor central o la media es el mismo valor, acompañamos de otra medida que nos indica la variabilidad de los datos o la dispersión. Nos introducimos en sí entonces a la medida de dispersión a través de una medida que es el rango. Vamos a ver rango, variancia, desvío estándar y coeficiente de variación. Son las medidas de dispersión o variabilidad más comúnmente utilizadas y, le digo más, en el área de difusión de la información, en las series de divulgación de algún producto, de algún tema, de algún cultivo. Muchas veces en esas series solamente suele aparecer como medida de variabilidad el coeficiente de variación. Van a ver que es un coeficiente muy utilizado. Pero para llegar a este coeficiente primero tenemos que definir todas estas medidas de variabilidad. ¿Se acuerdan que habíamos visto para las medidas de posición también un gráfico donde representábamos la distribución de los valores de una variable y diferenciamos, decíamos, miren, las medidas de posición se están refiriendo a la posición de la variable en el rango de variación de X. Acá también hacemos gráficos y vemos cuál es la forma que toma esa campana, y la campana la hacíamos a partir de una tabla de frecuencia, por ejemplo, el polígono de frecuencia que habíamos visto. Esos valores, si provienen de poblaciones distintas, podemos obtener esta situación o podemos tener esta otra población o esta otra población. Acá no se diferencian en el rango de variación de la variable porque aparentemente las tres poblaciones, puede ser esta que tenga un rango de variación más amplio, pero las tres poblaciones tienen el mismo valor central, pero tienen distinta dispersión o variabilidad. Las frecuencias en los valores extremos de esta población o de este conjunto de datos, fíjense, este valor extremo, el acá o acá, ¿qué frecuencia tiene o qué probabilidad tiene este valor extremo? Y en esta otra distribución, ese valor seguramente ya no tiene una probabilidad o una frecuencia muy próxima a cero. Lo mismo pasa con esta distribución. Estamos viendo que la probabilidad de los valores son distintas en cada una de las frecuencias y se visualiza cuando hay las medidas de dispersión nos van a indicar la frecuencia sobre todo de los valores extremos, como cuando hay mayor variabilidad esos valores tienden a tener una frecuencia más alta. Entonces, las medidas de dispersión nos van a informar sobre la variabilidad que tiene un conjunto de datos. ¿Cuál es la variación? El primer indicador es el rango, que es la diferencia o distancia que hay entre el máximo valor y el mínimo. En un caso concreto, que era la oferta forrajera, el rango es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, me dice que es 694,5.
Tiene la ventaja, el rango, de que se calcula muy fácil, de manera muy intuitiva, nos permite observar la variabilidad de los datos. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué pongo acá de manera intuitiva? Porque cuando cuando ustedes hagan algún trabajo de investigación o comiencen a trabajar en un área determinada y dispongan de datos, lo primero que van a hacer para mirar es, si es una variable aleatoria, decir, bueno, ¿cuál fue el valor más chico y cuál fue el valor más grande? Y ya me da un panorama de cómo es la variabilidad del conjunto de datos. Por eso digo, es muy intuitiva. De entrada ya miramos el mínimo y el máximo y nos da idea de la variabilidad. Sin embargo, el problema que tiene este valor es que solo utiliza dos datos para su cálculo, solamente mostrando la mayor variabilidad, porque está trabajando con los valores extremos. Si hubiera un valor atípico, por ejemplo, estaría sobreestimando la variabilidad. Por ahí un solo valor me dio muy alto, pero el resto de los valores estaban más o menos concentrados entre otros máximo y mínimo. Pero bueno, tiene esa desventaja el rango, que solamente utiliza eso y no es una medida. No es una medida óptima o recomendable cuando tenemos valores atípicos. Vamos a presentar una medida basada en todos los datos, ya no trabajando solamente con la media, con los dos valores extremos. Y ahora vamos a comenzar a hablar de dos medidas que están muy relacionadas, el desvío estándar y la variancia. El desvío estándar representa una distancia típica de cualquier punto del conjunto de datos a su centro, que es la media. Se interpreta como la variación promedio que tienen los datos. Eso es el desvío estándar. Pero para calcular el desvío estándar, primero debemos calcular la variancia, cuya interpretación se verá en el último módulo referido a diseños experimentales, porque trabajamos con una medida que se llama, o con una aplicación o una técnica de análisis de datos que se llama análisis de la variancia, y ahí vamos a ver en profundidad el uso de la variancia. Ahora, para interpretar, nos va a gustar mucho más lo que es el desvío estándar, pero para calcularlo, primero necesitamos hacer el cálculo de la varianza. Entonces, la variancia es el promedio aritmético de los desvíos cuadráticos de los términos de la serie con respecto a la media aritmética. Una definición horrible. Parece, no sé, una pesadilla tener esto como definición. ¿Qué me está diciendo la variancia? Encima en los libros aparece esta fórmula, o bien de manera abreviada, dicen ellos esta otra, que era en la época en que no había computadora, utilizábamos la calculadora Casio 120 en mi época, y la Casio tenía la sumatoria de los x cuadrados y la sumatoria de los x, entonces introducíamos los valores, le pedíamos que nos devuelva esta sumatoria y con esto calculábamos la variancia. Era más fácil hacer este cálculo que venir a hacer este otro cálculo, que es cada dato menos la media. Disculpen. Cada dato menos la media elevado al cuadrado. El dato siguiente menos la media elevado al cuadrado. Si tenemos 1000 datos, este n sería 1000, tenemos que hacer 1000 diferencias, elevarlas al cuadrado y dividirlas por n. En realidad, en lugar de n, tenemos n-1, que es un factor de corrección que tiene su explicación matemática, pero que yo suelo decir, intuitivamente podemos entender esta corrección con n-1, por lo que explicaba un profesor que decía, la variabilidad total de la población suele estar subestimada con la muestra, ya que
es poco probable que al seleccionar una muestra tengamos en esa muestra el mínimo valor y el máximo valor de la población. Es muy difícil, no vamos a tener los dos valores. Entonces las muestras, si estimamos la variabilidad de los datos, la varianza, con una muestra, en general estamos subestimando la variancia real que tiene la población. Y a modo de corrección de esa subestimación, en lugar de dividir por n, le dividimos por un número menor, es n-1, con lo cual estamos haciendo una pequeña corrección al cálculo de la variancia y a la estimación, porque acuérdense que los estadísticos están estimando parámetros poblacionales. Entonces, estaríamos subestimando la variancia poblacional. Por eso se hace una corrección. Ojo, tiene una explicación matemática esto que en lugar de dividir por n, lo dividamos por n-1. Pero ustedes entiendan que la variancia es un valor promedio de todas las diferencias de cada dato respecto de su media. Pero esta diferencia está elevada al cuadrado. Necesitamos elevar al cuadrado, ¿por qué? Porque por definición la media aritmética es un valor que está en el centro también de los datos, por eso se dice que es tendencia central. Y si hacemos cada dato menos la media y sumamos simplemente todos esos desvíos, ese valor va a ser nulo, ese valor se anula, porque estamos haciendo todos los datos que están por arriba de la media, por debajo de la media, estamos haciendo la diferencia y esas distancias se nos anulan. Por eso fue necesario elevar al cuadrado esto. Y se calcula, se obtiene una medida de variabilidad ya diferente del rango, que era el máximo menos el mínimo. Acá estamos haciendo la diferencia de todos los valores y sacamos un promedio. Pero esa diferencia está elevada al cuadrado, porque si no estuviera elevado al cuadrado, esta sumatoria a sí misma es cero, se anula para todos los datos, lo pueden comprobar con cualquier conjunto de datos. Para el ejemplo de la oferta forrajera, ¿qué tendríamos que hacer? Restar cada dato respecto del promedio que se calculó. Teníamos 60 datos. Tenemos que hacer 60 diferencias, elevarlas al cuadrado, sumarlas y dividir no por 60, sino por 59. Me da este valor, 19.834,76. Este valor no tiene una interpretación directa, no tiene una interpretación. Simplemente me servirá después para ocuparlo en un análisis que yo haga, pero si no, es un valor que son diferencias al cuadrado en promedio, no me está dando una interpretación directa respecto de la variable. Supónganse que tuviéramos solo 12 datos, no los 60, supónganse que tuviéramos 12 datos de materia seca. Entonces, ¿cómo haríamos el cálculo? Haríamos de los 12 datos, sacamos un promedio, ¿cuál sería la variancia? Hacer cada dato menos la media, elevar al cuadrado y luego dividir por 11, no por 12. Dividir por 11 porque era por n-1. Supónganse que nos da un valor parecido a este porque está mal la división acá, debería ser dividido 11. Entonces, nos da un valor que no tiene interpretación directa. Vamos a ver que la interpretación directa está con el desvío estándar. Si a ese dato le tomamos raíz cuadrada, si a 14.789,45 le sacamos la raíz cuadrada, obtenemos un valor que es 121,61. Y esto sí tiene una interpretación más directa al desvío estándar. Dice que la materia seca observada varía en promedio en 121 kilogramos entre parcela y parcela.
ahí sí ya tiene otro tipo de interpretación. ¿Se acuerdan? Los datos, o sea, tenemos estos datos. Una parcela me dio 1290,8, la otra me dio 1133,5 y así sucesivamente. Tenemos 12 datos. ¿Qué podemos hacer de esos datos? Calcular un promedio y digo, el valor medio de kilogramos por parcela es 1063,45. Perfecto. Ahora, calculé el desvío estándar y me dio 121,61 kilogramos. ¿Cómo interpreto eso? Eso interpreto como la diferencia o la variación que hay entre parcela y parcela. Entre esta parcela y esta otra no hay 121,61 kilogramos de diferencia. Hay otro valor, pero ese 121 representa un promedio de las diferencias que hay de cada parcela entre sí sería. Una forma de calcular es sacar la distancia que hay de cada parcela al promedio, se calcula la variancia y luego se le toma raíz cuadrada. El coeficiente de variación es una medida adimensional necesaria para comparar variaciones de distintas variables. Fíjense que si yo hubiera tenido una variable medida en otra unidad de medida, no en otra unidad, sino con distintos valores, supónganse que me estaba refiriendo a otra situación donde los valores o el rango de variación de la variable va entre 0 y 7. Al calcular la variancia probablemente me dé un número mucho menor que esto. Y el desvío estándar también. Sin embargo, no puedo comparar y no puedo decir este grupo de datos tiene menos variabilidad que este otro, porque está medido en una unidad diferente. Los valores de esos datos están entre 0 y 7 y los valores de esta variable están entre 800 y 1200 o 1300. Entonces, la variancia está influenciada por la unidad de medida de la variable. Fue necesario calcular un coeficiente de variación que sea adimensional. ¿Cómo se calcula el coeficiente? Al desvío estándar lo divido por el promedio y lo expreso en porcentaje. Entonces, hacer esto ¿qué significado tiene? Digo, ¿cuál es la variabilidad respecto de su promedio? Y al hacer esto estoy quitándole la unidad. Ya estoy haciendo un valor respecto de un promedio y expresada en porcentaje. Entonces, por ejemplo, si se comparan dos índices para medir el nivel de ataque de pulgones y ambos están basados en técnicas completamente diferentes que dan puntajes cuyas unidades de medida son distintas, se diría que el índice que tenga menor coeficiente de variación es el menos variable. No, sí, porque el coeficiente de variación es independiente ya de la unidad de medida. El desvío estándar es el que depende de la unidad de medida, pero el coeficiente de variación ya no depende más de la unidad de medida. Resumiendo, cualquier conjunto de datos tiene dos propiedades importantes, un valor central y una dispersión alrededor de ese valor. En este conjunto de datos podemos observar que es más disperso y este otro conjunto de datos es menos disperso. Si pensamos en un valor central, como dice acá, el centro está acá, fíjense que estos datos se dispersan más respecto de su valor central. Y estos datos están más juntos al valor central. Por eso es que se denominan medidas de dispersión. Ya en el práctico van a poder observar e interpretar mejor, aplicado ya a una variable en particular, cómo entendemos un desvío estándar y cómo podemos sí utilizar el coeficiente de variación para comparar
variables que están medidas en unidades distintas y por lo tanto necesitan ya comparar su variación a través del coeficiente de variación. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias.